Voy a empezar leyendo un texto de San Pablo en torno al cual quiero que centremos hoy nuestra reflexión y nuestra meditación y nuestra oración, sobre todo nuestro encuentro con Jesús, ¿no? Dice San Pablo: pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo. La justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. No que lo tenga ya conseguido o que sea ya perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses 3, versículos del 7 al 12. Estamos llamados al conocimiento de Cristo Jesús, ¿no? Lo que dice Pablo, para conocerlo a Él. Y aquí es cuando entramos en un punto complicado, porque cuando hablamos de conocer a Jesucristo, mucha gente, hoy yo por lo menos me he encontrado mucha gente que te habla, pues eso, del conocimiento teológico, del conocimiento intelectual, que es necesario, yo no lo niego, ¿no? Pero tiene que ser secundario. A Jesucristo hay que conocerle teniendo una relación personal con Él, porque Él es verdadero hombre, ¿no? Es persona divina, pero es verdadero hombre. Y Él se ha hecho verdadero hombre precisamente para eso, para posibilitar ese encuentro personal con Él, para poder conocerlo a Él. Yo conozco a una persona no porque sepa su nombre, su dirección y dónde vive, ¿no? Sino porque me relaciono con ella y empiezo a darme cuenta de verdad de cómo es esa persona, ¿no? Pues así, a esto tenemos que apuntar, ¿no? Ese conocimiento habla Pablo. Pablo es, como sabemos, el gran apóstol. Pablo es un apasionado por Cristo, un loco enamorado de Jesucristo. Pero Pablo, esto se nos olvida muchas veces, el que siempre está con Pedro, ¿no? Pedro y Pablo, príncipes de los apóstoles, los primeros. A ver, Pedro conoce a Jesús, Pedro está con Jesús, Pedro niega a Jesús. Pedro recibe de los labios de Jesús una misión concreta. Pablo no le ha conocido sino como lo hemos conocido nosotras. O sea, Pablo empezó su andadura cristiana mucho después de la ascensión del Señor al cielo. O sea, Pablo no compartió con Jesús el día a día como el resto de los apóstoles. Pablo conoció a Jesús como lo hemos conocido cualquiera de nosotros, por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿de qué manera le conoció? Porque muchas veces es lo que quiero resaltar, decimos, claro, es que si hubiéramos conocido a Jesús, y Santa Teresa también lo dice, que se ríe de la gente aquella que decía que los que andaban por Palestina en tiempos del Señor, que qué fácil lo habían tenido, y ella se ríe y dice que qué tontería, porque tenemos al Señor, al verdadero Señor, al mismo Señor en la Eucaristía, eso dice Santa Teresa, ¿no? Y Pablo, de alguna manera, conoció a Jesús como lo hemos conocido nosotros, o sea, por la experiencia mística, por la experiencia interior, por el don del Espíritu Santo. Él no tuvo un conocimiento material de Jesús, no convivió con Él, no le tocó, no le oyó, pero se encontró con Él de tal manera en el camino de Damasco que su vida cambió. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mismo poder que tuvo Jesucristo alrededor del año 40 para convertir a Pablo del perseguidor más cruel en el apóstol más apasionado, ese poder de Jesús sigue igual hoy. Y puede sacar de los hijos y de las piedras, puede sacar hijos de Abraham, de todos estos que decíamos al empezar, de toda esta gente fría, alejada, puede sacar apóstoles de la talla de Pablo, ¿eh? O sea, el Señor no caduca y su fuerza tampoco. Entonces, para conocerlo a Él, nos dice Pablo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección, que no lo conocemos. Decimos tan chulos, creo en Jesucristo que padeció, murió y resucitó, y nos quedamos tan a gusto. Pero de verdad sabemos lo que significa la resurrección de Cristo y el poder de esa resurrección. Pues yo tengo que decir que la mayoría de los cristianos, o de los que nos llamamos cristianos, nos falta ahondar en ese poder de su resurrección y en la comunión con sus padecimientos. Es una vocación
conocerle a Él, conocer el poder de su resurrección y la comunión con sus padecimientos. Y quizás son los 3 puntos en que tendríamos que centrar muchas veces la Cuaresma y nos pasan, ¿no? No son, cuando hablamos de Cuaresma no nos viene a la cabeza, nos viene la idea de conversión, perdón de pecados, después cruz, calvario, vía crucis, son las ideas que te vienen a la cabeza cuando hablas de Cuaresma. Pero pocas veces nos viene a la cabeza el conocer a Jesucristo, conocer la fuerza de su resurrección, que es el único motor del mundo y de la Iglesia, y sabernos llamados a la comunión con sus padecimientos. Para poder conocerlo a Él. La conversión de Pablo, como os acabo de decir, es ante todo, más que nada, una metanoia. Esa palabra que también estuvo de moda mucho tiempo. Y dije, vamos a acabar todos con la cuestión de la metanoia, con una paranoia. Pero bueno, porque era como obsesivo, metanoia. Y yo decía, pero ¿me pueden decir en concreto de qué va esto? ¿No? Porque además nos encanta coger palabras de este cuando empiezan con las coinonías. Y esto es un kairos. Digo, ¿me lo puede decir usted en cristiano, o sea, en castellano, del de toda la vida para que yo lo pille? ¿No? Bueno, pues una metanoia. Una metanoia es simplemente un cambio de mentalidad, un cambio de mente, pero no simplemente a nivel de coco intelectual, sino un cambio totalmente de tu persona, de tu manera de entender, de vivir, de sentir. Evidentemente empieza por la mentalidad, pero afecta a toda tu vida. O sea, afecta pues a tus relaciones personales, a la manera de ver el mundo, de entenderlo, de amarlo, de sufrirlo. O sea, eso es una metanoia. Y eso es lo que supuso el encuentro de Pablo con Jesús en el camino de Damasco. Una verdadera metanoia. Pablo cambió de mente y sobre todo cambió, y esto es muy importante para los que ya somos cristianos, su manera de concebir la salvación. Pablo era un señor que era súper pío, súper religioso, el más, pero él entendía la salvación de una manera. Y él mataba a cristianos y les perseguía y les odiaba a muerte creyendo que hacía bien. O sea, lo hacía con todo celo por la gloria de Dios. O sea, él de hecho fue a pedir permiso a los sumos sacerdotes para poder ir a Damasco a pillar cristianos, fue a pedir permiso, fue a pedir la bendición a los sacerdotes porque lo hacía movido por un celo, por un deseo de la gloria de Dios como él la entendía, ¿no? O sea, él veía que la salvación estaba en la Torá, en el Dios de Israel, y todo el que estuviera fuera de ella había que cargárselo. Y con esa intención perseguía a cristianos. O sea, si vamos a ver, era un hombre religioso y su intención era de servir a Dios como él lo entendía. O sea, Pablo no se dedicaba a perseguir cristianos simplemente por mala uva, sino que creía que estaba haciendo algo santo y bueno. Esto es muy gordo, pero es que era así. Y esto sigue sucediendo hoy, ¿eh? O sea, hay veces que, lo digo con dolor, pero porque es verdad y porque tenemos que rezar y intentar que esto cambie. O sea, a veces dentro de nuestra madre iglesia hay verdaderas cazas de brujas. O sea, esto es triste. O sea, hay quien de verdad, con un falso celo, yo no sé de qué manera, va machacando cualquier iniciativa del Evangelio, ¿no? Entonces hay que convertirse. Y hay que convertirse dentro, no fuera. Bueno, sí, vamos a ver si un poco veníamos hablando las hermanas por el camino, ¿no? En el coche. Convertir a los musulmanes, digo, déjate convertir a los musulmanes, vamos a convertir a los cristianos en verdaderos seguidores de Jesús, ¿no? O sea, estar bautizado tristemente no significa ser cristiano, debería significarlo, pero no es la realidad. Muchos hemos recibido el bautismo, estamos inscritos en el registro parroquial de la iglesia tal donde nos bautizaron, pero luego no hemos acogido en nuestro corazón el Evangelio y no lo hacemos realidad. Y esa conversión la necesitamos, iba a decir, el 99,5% de los bautizados. Menos mal que un 0,5% que nos sostiene, ¿no? Expía nuestros pecados, nuestra mediocridad y sostiene a la Iglesia de Dios. Pero la verdadera conversión en Cuaresma es convertirnos a Jesucristo, de verdad, ser cristianos, conocerle a Él, concebir la salvación como es, cambiar nuestra mente en el modo de concebir la salvación, que esa fue la gran conversión de Pablo. ¿Por qué me persigues? Es que hoy día Jesús nos puede decir a muchos que llevamos hábito o que no llevamos hábito, pero son cristianos católicos comprometidos, lo mismo. ¿Por qué me persigues? ¿Qué te he hecho? Déjame vivir.
Deja que mi evangelio florezca. En cuanto empiece a haber un brotequito, no lo pises, no lo machaques. Pues esta es la gran conversión que yo creo que necesitamos ahora mismo los cristianos, ¿no? Y tener en cuenta que Pablo, que luchaba por una doctrina, de pronto se convierte a una persona. Y el cristianismo no es una doctrina. El cristianismo es una persona, Jesucristo, ¿vale? El Hijo de Dios. Hay que convertirse a Él. Y antes de ese cambio de pensamiento, es necesario un cambio de corazón. Pablo se encontró con Jesús en el camino de Damasco y Jesús apeló a su corazón, no apeló a su mente. ¿Por qué me persigues? O sea, esa palabra, esa pregunta de Jesús, yo evidentemente no puedo estar dentro del corazón de Pablo en ese momento, pero me puedo intentar imaginar cómo Jesús le hace esa pregunta. Más que una pregunta, es una queja, ¿no? Y esa pregunta, esa queja, yo la recibo muchas veces. O sea, a mí muchas veces Jesús me tiene que decir, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me dejas vivir? O sea, Él ante todo apela a mi corazón, más que a mi inteligencia, ¿no? Más que a mi mentalidad, más que a mi razón. Él toca mi corazón, ¿por qué me haces esto? ¿No? ¿Por qué me persigues? Lo primero que hay que cambiar es el corazón. Y para cambiar el corazón, tú no vas a cambiar el corazón con ningún discurso, con ninguna razón, con ningún libro. Tú vas a cambiar el corazón si te encuentras con una persona que toque tu corazón, que afectivamente te toque. Y eso no lo va a hacer ninguna ley, ningún precepto, ninguna norma. Solamente lo puede hacer otra persona. O sea, solamente puede cambiar tu corazón otro corazón que se acerque a Él. Por eso mismo Jesucristo, nuestro Señor, tiene corazón. No hay posibilidad de que cambie un corazón humano si el corazón de Jesús no se acerca. Digo si el corazón de Jesús no se acerca porque generalmente nosotros no nos acercamos al corazón de Jesús. Es Él el que viene con su corazón y se acerca a nosotros y nos empieza a cambiar. Por nosotros mismos no vamos a cambiar. Solamente el corazón de Jesús acercándose al nuestro nos puede ir cambiando. Esto significa, como os he dicho al principio, el encuentro con una persona viva. Hay una expresión que utilizamos comúnmente, ¿no?, en el lenguaje de todos los días, que es la del flechazo. Esto, pues, ¿cómo conociste? ¿Cómo te enamoraste? ¿Tu marido? Tal, ¿tu pareja? Bueno, fue un flechazo. Esto es muy normal decir, ¿no? Pues es que con Jesús es así. Cuando hablamos del flechazo es denominar ese amor a primera vista, ¿no? Es que conocí a esa persona y nada más verla experimenté una cercanía, una empatía, un algo, bueno, pues que me enamoré. Eso es un flechazo, ¿no? Hay quien se enamora a cámara lenta, esto es como toda la vida. Hay gente que va lento para todo hasta para enamorarse, se enamora a plazos. Y hay quien, sí, toda la vida es así. Y hay quien es súper impulsivo y de repente dices, es que vi a esa persona y en cuanto la vi supe que era él y me enamoré, pero bueno, hasta las trancas. Y es que, pero hombre, ¿tú qué viste? No vi nada, es que fue ¡fuas! Y ya lo supe. Y dice, claro, así luego les va a veces, ¿no? Pero bueno, esto es entre paréntesis. O sea, el flechazo está bien, pero luego ya también superada la fase del corazón hay que usar un poquito la cabeza. Pero bueno, esto ya es otro, daría para muchas charlas ese tema. Pero la cuestión es que cuando tú te encuentras a Jesús... Hombre, lo de Pablo no fue un flechazo, fue un zurriagazo porque no se ubicaba. Las flechas para Pablo rebotaban, ¿no? Entonces, como era un tipo muy especial, el Señor dijo, con este me empleo a fondo. Fue, le dio un boom y ya le puso norrita. Pero normalmente los que no somos tan brutos, pues con un flechazo, Él nos encuentra, ¿no? Jesús, cuando se encuentra con Pablo, le derriba. O sea, Pablo era un hombre de un carácter muy fuerte, de una inteligencia muy aguda, entonces era un baluarte inexpugnable. O sea, él tenía todo súper organizado y a Pablo le iban a decir lo que estaba bien, lo que estaba mal, si ya lo sabía él. Y luego una voluntad dura, recia, firme, orientada hacia algo muy concreto, que era cargarse a todos los cristianos porque era lo mejor que podía hacer en el servicio de Dios. Entonces, desmontar eso requirió toda la energía del Señor.
Y ese conocimiento de Jesús, esa fuerza, ese encuentro, hoy día sigue operativo. O sea, no es que de repente el Señor echó el resto con San Pablo y se agotó. No. O sea, esa fuerza del Espíritu Santo que Jesús empleó para tocar a Pablo sigue presente y viva y operativa hoy. Entonces, parte de nuestra oración tiene que ir orientada a eso, a pedirle al Señor que siga derribando gente. O sea, Señor, manifiéstate con todo tu amor y toda tu fuerza y conviértenos, ¿no? Conviértenos tocándonos de esta manera. Pablo habla del bien supremo. ¿Qué es para Pablo el bien supremo? El conocimiento de Cristo. Como en toda la Biblia, conocer, cuando él habla del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, como en toda la Biblia, conocer no indica un descubrimiento intelectual simplemente. Eso sería saber, pero tampoco, ¿no? Sería algo muy pobre, que es necesario, pero sería muy pobre. Conocer para Pablo y para todo el lenguaje bíblico indica un descubrimiento que crea un lazo vital íntimo. Un encuentro profundo que marca lo más íntimo de una persona. Entra en relación con alguien, creando un vínculo. Ese es el conocimiento del que habla Pablo. Entonces no tenemos que conocer al de al lado, que también. No tenemos que conocer al Papa, que también. No tenemos que conocer a Santa Teresa, que también. Tenemos que conocer a Jesucristo. Ese es el bien supremo. ¿Y cuál es el problema? Que este bien supremo no es valorado como bien supremo hoy. Hay que convencer al mundo de que ese es el bien supremo. El conocimiento interno, que diría San Ignacio de Loyola, de Cristo Jesús el Señor. Y todo lo demás, Pablo nos dice que es basura, que no vale para nada. El conocimiento vital de Jesucristo. Y dice él, para conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. En otras traducciones leemos y la comunión con sus padecimientos. Esto evidentemente no habla de un conocimiento intelectual, sino de un conocimiento vivencial, ¿no? De una experiencia. Pablo, y luego Santa Isabel de la Trinidad le copiaba. Santa Isabel de la Trinidad era una enamorada de San Pablo. Las epístolas de San Pablo fueron un poco como el esqueleto de toda su vida espiritual, ¿no? Hablan de el pronombre, a mí me gusta mucho también, él. Se refieren a Jesús como él. Él solamente puede ser Jesús. ¿Quién va a ser, no? De hecho, Santa Isabel hablaba siempre de él, casi nunca decía Jesús, porque él solamente puede ser él, Jesús, ¿no? Y Pablo lo dice, para conocerle a él, no dice para conocer a Jesucristo, ¿no? Para conocerle a él. El simple pronombre personal él contiene en sí más verdades sobre Jesucristo que todos los libros escritos o leídos sobre él. Él es la plenitud del amor de Dios y de la salvación. Él, el camino, la verdad y la vida. Pero ojo, porque a veces nos quedamos en esto, ¿eh? Y cuidado que yo soy, las que me conocen, y el padre Carlos y quienes me conocen un poco, la forofa número 1 de Jesucristo. O sea, si hay alguien cristocéntrico en este planeta, os prometo que soy yo. Y por eso también soy hija de Santa Teresa, ¿no? Porque para Santa Teresa Jesús lo es todo. Y de Jesús su corazón, su intimidad. Pero que no se nos olvide una cosa. Él, el camino, la verdad, la vida, el Redentor, el Señor. Pero el término es el Padre. Él no ha venido a que nos quedemos en él. De hecho, él es el camino. Él no dice yo soy la meta. El Padre. Os llevo al Padre. Voy al Padre. Jesucristo es el único camino para ir al Padre, pero al fin siempre es el Padre, ¿no? Y para Pablo, Cristo no es una maraña de ideas, de doctrinas, de preceptos, de herejías, de dogmas. Es una persona viva, presente, real, que no solo está viva y está viva en algún sitio, sino con la que Pablo convive estrechamente.
O sea, Pablo vive en comunión con Jesús. Eso es la comunión, ¿no? O sea, porque sí, bueno, yo puedo saber que todos vosotros estáis vivos, pero yo mañana me voy y no vivo en comunión con vosotros. Sé que estáis en Salamanca, me acuerdo de vosotros, puede ser que tengo una relación con vosotros, a veces cuando llamo por teléfono, hablamos, charlamos, pero yo no vivo. Pablo vive y convive con Jesús. No basta que esté vivo. Para ser cristiano hay que convivir con Jesús día a día. Jesús tiene que ser, Pablo no lo formula más tarde San Ignacio de Antioquía. Y yo creo que es la mejor manera de expresar esto que dice Pablo, y estoy segura de que si Pablo hubiera oído a Ignacio de Antioquía, hubiera aplaudido con las orejas. San Ignacio de Antioquía dice: Jesucristo, nuestra vida inseparable. O sea, Él es eso. Jesucristo no es simplemente el Señor, lo es. Jesucristo no es simplemente el Hijo de Dios, lo es. Jesucristo es mi vida inseparable. Y si yo vivo con Jesucristo como mi vida inseparable todos los días de mi vida, todos los instantes de mi vida, aun en las cosas más triviales, es cuando estoy siendo cristiana. Lo otro, no, has recibido el bautismo, pero si no has vuelto a pisar una iglesia nunca más, pues sí, hay una partida de bautismo que dice que recibiste un sacramento, pero al final eso no ha tocado tu vida. El bautismo tiene que hacerse vida, ese germen, tiene que hacerse vida de modo que Jesucristo crezca en mí y sea mi vida inseparable. Si yo de verdad logro vivir mi vida de esa manera, el mundo va a cambiar. No yo, lo va a cambiar el que inseparablemente en mí vive, es Jesucristo, ¿no? Nuestra vida inseparable, porque claro, cuando Él dice, es que al final todo concuerda, os envío y tenéis que ser la levadura en la masa, yo por mí misma, que voy a fermentar yo no tengo chicha para nada. El que tiene fuerza es el que vive en mí. Mi vida inseparable, Jesucristo el Señor, es el que puede ir transformando el mundo sirviéndose de mí. Por eso nos ha llamado a todos como corredentores. Ahí es cuando San Pablo en otro sitio dice: completo en mi carne lo que falta. Mi carne es donde mi vida inseparable completa su pasión, completa la redención. Pero para eso tenemos que llegar a convertirnos en Jesucristo, que es lo que dice Pablo aquí, de modo que Él llegue a ser nuestra vida inseparable, nuestro inseparable vivir. De modo que yo no sé vivir sin Cristo. Para mí la vida es Cristo, dice Pablo, y una ganancia al morir. Todo esto se dice muy rápido, dice, vaya lío por donde se empieza. Bueno, os cuento el ideal y la meta a conseguir. Eso es santidad. Si de verdad Jesucristo es mi vida inseparable, la presencia real de Jesús en mi vida me hace santa. Y el problema pues es que, bueno, pues hacemos lo que podemos. La intención es buena, estamos en ello, nos enteramos de qué va el tema, nos ponemos a ello, pero luego, pues es mi vida inseparable. Bueno, un poquillo inseparable es, pero me separo muchas veces, me distancio, me alejo. Y lo que me separa de mi vida inseparable, ¿qué es? Pues el pecado. Es que al final todo va. Entonces, cuando Él está siendo en mí, vive en mí, late en mí, vivo en comunión con Él, pues el pecado no cabe. Si yo me separo, se mete el pecado en el medio, llega la mediocridad, llega el frío. O sea, son las dos maneras de vivir, ¿no? Entonces, con esto creo que he explicado un poco la idea. O sea, el fin de la Cuaresma es convertirnos ¿a qué? Pues a eso, a Jesucristo. Retomar el tema de que Jesucristo tiene que ser mi inseparable, que luego se nos va olvidando todo el rato. Entonces, hay momentos fuertes en que tenemos que retomar esto, y la Cuaresma es uno de ellos, ¿no? Decíamos que Jesucristo para Pablo es una persona viva, presente, realísima, su vida inseparable, y a quien se puede designar con un simple pronombre, como se habla de alguien que siempre está presente, ¿no? Si yo os digo, porque para mí Él, todos sabéis de quién estoy hablando, de este y del otro. ¿Quién va a ser para mí Él? Si siempre está presente y es el centro de mi vida, ya sabéis de quién hablo. Pues es que todos deberíamos hablar de Jesús de esa manera, ¿no? Tendríamos que poder decir Él, y que todo el mundo entendiera de quién hablo. O sea, es tan presente en mi vida que todo el mundo sabe de quién estoy hablando, ¿no? El efecto del enamoramiento es doble. O sea, para que Jesucristo sea mi vida inseparable tiene que haber habido rechazo y estar enamorado, pero hasta las trancas. Y si no, no funciona. No funciona. Y el efecto
de un enamoramiento, ¿cuál es? Tenemos que pensar cuando una persona está enamorada que está empanada, o sea, no se entera de nada, o sea, dice, a ver, que alrededor de tú, en fin, hay mundo, seguimos aquí, hay que pagar el recibo de la luz, echarle gasolina al coche, llevar a los niños al colegio, a ver, céntrate, llegar puntual a los sitios, pero la persona que está enamorada está obsesionada porque el efecto del enamoramiento, uno de ellos, de los efectos es siempre el mismo, una concentración absoluta y total sobre la persona amada, que hace que todo lo demás, el resto, aun las cosas que hasta ese momento eran muy importantes, pasan a un segundo plano. Es que está obsesionada, ¿no? Está enamorada. Y bueno, parte del enamoramiento es la obsesión. Entonces, de tal manera tengo que vivir obsesionada por Jesucristo, enamorada de Él, que todo lo demás pasa a un segundo plano. Es lo que más me importa, lo que más valoro, lo que más tengo presente, lo que más amo. Y el otro efecto es que cuando uno está enamorado, se siente capaz de sufrir cualquier cosa por la persona amada. O sea, cuando uno está enamorado, deja de razonar, acepta perder todo, aguantar carros, carretas y dice, pero ¿cómo puedo aguantar a este tipo tanto? Si es un tal y un cual que le mande a freír. Es que está enamorada de él, pero a pesar de que la está moliendo a palos, pues chico, es misterioso, pero sigue. O sea, cuando una persona está enamorada, traga lo imposible en el aspecto humano, ¿no? Pues cuando una persona está enamorada de Jesucristo, todo lo demás pasa a un segundo plano y por Jesucristo llega a dar la vida. O sea, llega a derramar la sangre. O sea, por Él la muerte es ganancia, lo que dice Pablo. Entonces Pablo estaba enamorado de Jesucristo como un loco y en Él se dan estas dos cosas, no lo hemos visto. Perdí todas las cosas y las tengo por basura con tal de ganar a Cristo. 2 Corintios 11, 24 al 28. Y luego Pablo es conquistado por Cristo. Ojo al dato. Nosotros no conquistamos a nadie, ni conquistamos a Cristo. Nos tenemos que dejar conquistar por Él. Él ha sido conquistado por Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que ser conquistados por Cristo. Y esto lo podríamos traducir también, es que lo de las traducciones es complejo, ¿no? Como aferrado, fascinado, enamorado, en expresión de Jeremías, que a mí me gusta mucho, seducido por Cristo. Los enamorados nunca se cortan y les importa lo que piense el resto, les estorban todos, ¿no? O sea, un enamorado no está pensando qué van a pensar de que estoy enamorada de este chico, qué va a pensar el resto, por tan bledo. Yo estoy enamorada y al que no le guste que le eche azúcar. Y si a una persona que está enamorada la obligas a elegir, lo estás haciendo muy mal, porque ya sabemos lo que va a elegir. Intentar hacerla razonar ya es peligroso, pero obligarla a elegir la estás empujando hacia el objeto de su enamoramiento, ¿no? Que a veces pasa esto con padres, con chicos adolescentes, hijos adolescentes. Digo, déjale, porque si está enamorado, no intentes ponerte en contra de... Gánatelo diciendo que te encanta el chico del que está enamorado, porque que si no vas de lado. O sea, se te va a cerrar todo. No la obligues a elegir porque ya va a ir a donde él. Se lista, hazte su aliada, ¿no? Aunque en el fondo pienses que eso es un despropósito, tú no lo puedes expresar así a una chica que está enamorada, porque no te va a escuchar. Pues a nosotros nos pasa un poco eso, ¿no? A un cristiano, si de verdad fuera cristiano, cuando alguien va en contra de Cristo, le tendría que llevar a agarrarse más fuerte a él. Entonces, conclusión a la que he llegado, cuando nos agarramos más fuerte a Él en este tipo de persecuciones, porque no estamos enamorados. ¿Por qué la gente se va? Porque no está enamorada de Jesucristo. ¿Y por qué no está enamorada de Jesucristo? Pues muy fácil, porque no le ha conocido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues poner a la gente delante de Jesucristo para que le conozcan. Vale, a mí me han leído un poema de Unamuno precioso. Yo soy forofada de Unamuno y a mí Unamuno me encanta. Pero realmente yo le admiro mucho, pero yo a Unamuno no le amo, no lo conozco. Conozco su poesía, la admiro, me gusta, me toca el corazón, pero yo no estoy enamorada de Unamuno. Le quiero mucho, le admiro mucho, o sea, no le quiero nada. Le admiro mucho, me parece precioso, admirable y tal, pero amor a Unamuno, pues sinceramente no. ¿Por qué no le amo? Porque no le conozco. Quizás si hubiera conocido a esa persona, no solamente la admiraría, sino que la amaría. Entonces,
El conocimiento no se puede quedar ahí a nivel de... Tenemos que conseguir que la gente se enamore de Jesucristo. Y nadie se enamora online. Bueno, algún pirao sí. A ver, ¿quién lo intenta, no? No. A la gente hay que ponerla delante de Jesucristo para que se pueda enamorar de él. Primero contamos que existe, que es guay, que es el amor de nuestra vida, que no veas, que tal. Pero se tienen que enamorar ellos. Porque por mucho que yo me encuentre una chica enamorada y me intente convencer de lo maravilloso que es su enamorado y de lo guapísimo, lo estupendo, pues lo ve ella, porque yo lo miro y digo, pues yo no veo tanto, porque yo no estoy enamorada. Entonces, si no conseguimos que la gente se enamore de Jesús, toda nuestra evangelización, todo nuestro apostolado y todo lo que hagamos no vale para nada. Y este es el problema. Estamos todo el día haciendo dinámicas de grupo, planes pastorales, no sé qué de evangelizar, unos rollos. Una pérdida de tiempo, un aburrimiento, que se duermen los corderos. Digo, pero si eso no vale para nada. Llevar a la gente delante de Jesucristo. Abrís el sagrario, ponéis al Señor en la cuestión y le decís, es Jesús. Y entonces le pegas un empujón y dices, ¡pum! Y le pones a tiro y el Señor dispara. Así. Sí. Hombre, un poquitito de introducción, ya me entienden, ¿no? Pero que al final es que el encuentro tiene que ser personal con Él. Y Él, que derribó a Saulo y cambió uno de los corazones más duros que pululaban por el mundo, estos que tenemos alrededor ni siquiera nos persiguen, están empanados, son menos difíciles que Pablo, no nos odian a muerte, simplemente pasan de nosotros la mayoría. Cuando se encuentren con el amor de Jesús, les va a cambiar. El problema es que no llevamos a la gente a Jesucristo, creemos que les tenemos que evangelizar nosotros, catequizar nosotros, darles testimonio nosotros, que no, que la única labor importante que tenemos que realizar es ponerles delante de Jesús y después rezar, rogar que venga el Espíritu y les toque, y ya está, y no meter más las manazas. En una historia de amor no hay que meterse. Porque la conversión es una historia de amor personal del corazón de Jesucristo con el corazón de cada uno. Y ese, así dicho sea de paso, así entre paréntesis, para que os enteréis, ese es el carisma al que estamos llamadas a vivir nosotras. Provocar encuentros. Somos como una especie de Celestinas. Del siglo XXI, ¿no? Sí, claro. Pues claro, qué bonito. Es tan bonito que lo ha suscitado el Espíritu Santo. Una idea de él, ha sido de él, ¿no? Entonces, esa es la vocación de las carmelitas samaritanas, pero en realidad de todo cristiano llamado a evangelizar. Ir al mundo entero y predicar el Evangelio. Y el Evangelio es contarnos que somos amados. Ese es el Evangelio. No las bienaventuranzas, los mandamientos, el pitití, eso después. Primero hay que hacer a la gente cristiana. Y después ya les hacemos católicos, apostólicos, romanos. La catequesis es al final. Pues si empezamos la catequesis es un petardo que no aguanta ni Peter, se da todo el mundo. A ver, Pablo VI decía que el cristianismo sin el Espíritu Santo, esto lo dice el Papa Pablo VI, que encima está canonizado, es una moral de esclavos. Eso lo dice el Papa Pablo VI. Ya os buscaré la cita exacta, no la sé de memoria, pero a mí se me quedó tan grabada. Y yo decía, este Papa estaba zumbadillo. No, estaba tocado por Dios y está canonizado. Sin el Espíritu Santo, la doctrina católica es un petardo que no hay quien la aguante. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Qué mal rollo. Con el Espíritu Santo, con Jesucristo, enamorado de Jesucristo, pues es la felicidad. Es el camino para la felicidad. Pero tú no puedes empezar a la gente contándole todo lo que no puede hacer, todo lo que está prohibido, todo lo que no está permitido, todo lo que es pecado, todo lo malo que les va a pasar si no hacen lo que les estás diciendo. Mira, peor que estamos ya no vamos a estar. Y oyéndote a ti, chica, qué alegría. ¿Sale todo el mundo? No. O sea, lo grande de ser cristiano es ser feliz con Jesucristo. Y cuando tú tienes experiencia de eso, ya has conocido al Señor. Si te dicen que para estar con Jesucristo tienes que andar cabeza abajo, pues aprendes. Es muy difícil andar cabeza abajo, sí, pero como yo quiero ir con Jesucristo, si hay que aprender, aprendo. Y hago lo que sea. Primero que se encuentren con Jesucristo. Cristianos. Cristianos son los que se encuentran con Jesucristo. Corazón a corazón con Él, como le pasó a Pablo. Y después Pablo, que se quedó cegato, después ya vino Ananías, le bautizó y se le cayeron como escamas los esquemas. Todos los esquemas le cayeron. Con las de los ojos le cayeron todos los esquemas a Pablo. Pero porque se había encontrado con Jesucristo, pudo pasar de perseguidor a perseguidor. Pero le convirtió en Jesucristo. No unos que le dieron catequesis. Es que se nos olvida esto.
Entonces empezamos, vamos a hacer... no. ¿Qué es lo más grande que yo tengo en mi vida? ¿La catequesis? No. ¿La doctrina católica? No. Lo más grande que tengo en mi vida es Jesucristo. Mi vida inseparable, y es lo que tengo. Lo que tengo es lo que te doy. Y ese es el problema, que no damos eso. Entonces, encuentros pastorales, no sé qué dirán, ¿qué tengo yo en contra de? Pues es que me parece tan sumamente aburrido y una pérdida de tiempo tan grande que la gente, si me parece aburrido a mí que tengo al Señor, pues imagínate a los que no están muy puestos en el Señor, tantos por patas. Entonces dice, un retiro, ¡guau! ¿Sabe Dios qué será eso? No vamos. ¿En serio? No vamos. Nos tendrán ahí de la que te pego, y luego encima no sé qué, y luego rezaremos no sé cuál, y luego nos dirán que esto es pecado, y luego nos dirán que lo otro no se puede hacer, y pues para eso no vamos. La semana pasada, las hermanas estuvieron en Bilbao en una experiencia de evangelización. Yo estuve el año pasado. Y salíamos diciendo lo siguiente. El Señor estaba expuesto en una parroquia supercéntrica en Bilbao. Era por la noche. Entonces un grupo de hermanas se quedaba con el Señor, cantando y adorando al Señor, y otro grupo de hermanas salía a la calle de dos en dos, en plena movida bilbaína, centro de Bilbao, y al que pasaba por la calle le decías, ¿quieres venir con nosotras? En esa iglesia está esperándote el Señor y hay una fiesta. No, mira, seguro que hay una fiesta. A algunos les falta decir Coca-Cola, pero no. ¿Hay cubatas? No. Está el Señor y hay una fiesta. Ven. Entonces nos llevábamos a Él. Y dice, ya no tenemos que hacer nada, tú estate con el Señor, está ahí el Señor. Y bueno, mucha gente salía como entraba a por uvas, ¿no? Pero había gente que se encontraba tocada. ¿Pero cuál es el problema? Que yo no íbamos a decirle, mira, tienes que ser buen chico, tienes que no sé qué, entras, te arrodillas, haces la genuflexión porque estás puesto el Santísimo, porque no, está el Señor. Y le llevamos al Señor y ahí le dejas. Muchos se irían como fueron, no os digo que no, pero Dios, por la fuerza de su resurrección, toca corazones y algo se llevarían. Porque tú normalmente no sales por la calle de movida a las 11 de la noche un sábado y te paran dos monjas y te meten en una iglesia. Aunque no sea la cosa anecdótica que ya de suyo rara. Eso ya no se te olvida tan fácil. Dice, no sé si es que he bebido más, estoy viendo monjas y no son monjas. O sea, la gente se cuestiona, ¿no? Pero sí que es cierto que había gente que salía llorando. Pero yo no les planteaba, tienes que entrar a rezar, no sé qué, sino, hay alguien, tenemos una fiesta, está el Señor y estamos felices, ven. Y de alguna manera les tocas. Eso es evangelizar. Cuando ya se encuentren con Jesucristo, hacemos el resto. Una de las cosas que Pablo dice continuamente es en Cristo, en Cristo. O sea, su vida quedó de tal manera tocada por Cristo que habla de mis hermanos en Cristo, las persecuciones que sufro en Cristo, por Cristo. O sea, a partir de poner Cristo con todas las preposiciones a Cristo, por Cristo, para Cristo, con Cristo, de Cristo, todo. O sea, la vida de Pablo fue tocada completamente por Cristo. La experiencia personal que tuvo de ese encuentro decisivo con Jesús en el camino de Damasco, él la denomina eso, una expresión, o sea, una experiencia en Cristo. De hecho, la fórmula en Cristo, si tú repasas las epístolas paulinas, se repite por lo menos 83 veces en el Corpus Paulino. Como mínimo 83, que yo creo que hay más, ¿eh? Pero así a bote pronto miras, suponiendo que se te haya colado alguno, mínimo 83 veces. Es imposible traducir con palabras, las traducciones son muy pobres. De hecho, sabéis que las epístolas paulinas están escritas en koiné, ¿no? Que era el griego helenístico que se utilizaba. A la hora de traducirlo, pues las traducciones son... Siempre te quedas corto porque las traducciones son muy pobres, ¿no? Y es casi imposible traducir el contenido espiritual, la riqueza de estas palabras, ¿no? Desde la atmósfera espiritual en la que el cristiano vive y actúa, ¿os acordáis que en Hechos de los Apóstoles Lucas dice, en él vivimos, nos movemos y existimos? Jesucristo es nuestra vida inseparable. Lucas lo dice de esa otra manera en Hechos, ¿no? Más tarde el evangelista Juan lo expresa de otra manera.
pero en realidad siempre es la misma llamada, ¿no? Y en la iglesia primitiva lo vemos. Juan lo dice de una manera, Lucas de otra, Pablo de otra. Juan habla de permanecer en Cristo. Al final es nuestra vida inseparable. Pero el resultado es que la experiencia de los primeros cristianos es eso, esa unión inseparable con Cristo. Cada uno lo expresaba de una manera, pero si no hay esa unión inseparable con Cristo, todo lo demás que hagamos es vano, inútil, no va a durar, no tiene consistencia. Hay frases como Dios ha reconciliado en sí el mundo en Cristo. Son frases totalizadoras, ¿no? Que engloban todo, que no dejan fuera a nada ni a nadie. Esa es otra historia que se nos olvida en la iglesia, ¿no? De evangelizar. Nos parece que tenemos que evangelizar hay que evangelizar a todos, a los pobres. Mira, yo estoy con todo cariño, de los pobres hasta el copete, a las narices, ya digo, dejar a los pobres en paz, y a los ricos, y a los de clase media, y a los niños, y a los viejos, Hay que evangelizar a todos. Todos tienen que encontrarse con Cristo, y todos tienen que llegar a esa plenitud de vida en Cristo, y todos están llamados a la felicidad eterna en Cristo. Yo ya hay muchas veces que digo, dejar a los pobres en paz, que bastante tienen con ser pobres, para que encima los uséis. Y los pobres, digo, y los ricos, y los del medio, los que no somos ni ricos ni pobres, somos normalillos, que tenemos para comer, llegamos a fin de mes justo, pero llegamos todos. ¿Y qué pobres? Los pobres materiales y los pobres espirituales, los que tienen muchísimo, pero son las personas más pobres del mundo porque no saben ni que tienen corazón. Pablo nos deja claro que Dios ha reconciliado en sí el mundo, o sea, todos, no se excluye a nadie. Esto es muy importante, porque en la iglesia nos hemos vuelto... Yo no critico a la iglesia, que yo soy hija de la iglesia y la quiero mucho, pero es que con dolor compruebo pues los errores que hay, entonces hay que advertir de ellos para poderlos arreglar, ¿no? En la iglesia hemos decidido que cada uno tiene que tener un casillero, entonces los de este casillero van al retiro, los de este otro casillero no van al retiro, estos no, porque no van a entender, porque llamamos tonto al Espíritu Santo. Tontos somos todos, vale, pero bastante. Entonces nadie va a entender por sí mismo, pero el Espíritu Santo con sus dones toca inteligencias, toca corazones y hace que comprendan. Yo ahora mismo estoy teniendo experiencia con niños muy pequeños y alucinas en colores de las cosas que te enseñan los niños. Pero ¿cómo vas a llevar a unos niños a la adoración del Santísimo si no paran y se cansan? Los niños se cansan delante del Santísimo y delante de una película. Se cansan, son niños. Pero llévales. Que no puedes tener con ellos una adoración de una hora porque a lo mejor tienes que dejarlo en 15 minutos porque al minuto 16 ya se desesperan y saltan por la ventana. Pues que van a saltar por la ventana cuando estén jugando con el juguete más divertido. Los niños se cansan igualmente, pero llévales. El otro día con una adoración de niños, expuesto el Santísimo, les decíamos que de verdad ese es Jesús, que está ahí vivo y que habla, y había los típicos niños, porque yo soy muy espontáneo, pues yo no oigo nada. Claro, pero evidentemente yo decía, yo tampoco, pero él habla. ¿Pero cómo habla? ¿Le oímos por aquí? No, por aquí no se le oye, pero se le oye tú. Y una niña que estaba callada en un rincón, de repente dijo, pues yo siento que me abraza. Digo, claro, los niños se enteran de nada, pero es que el espíritu era una niña de 7 años y mientras estábamos discutiendo si nos oía por aquí o no se oía por aquí, porque este era el típico sabidillo que quería una explicación, ella dice, pues yo siento que me abraza. Y lo dijo con una naturalidad y una inocencia que dices, es que es verdad. Claro, pero como los niños no van a entender nada, ¿para qué vamos a llevar a los niños delante del Santísimo? A ver, ¿el Señor qué ha dicho? Dejar que los niños acepten a mí. Sí, pero son niños. No ha dicho educar a los niños, decirles que se porten bien, que no tosan, que no se muevan, que se pongan de rodillas, que no, los niños les ponemos una manta y después de 10 minutos están tumbados. Entonces les decimos, venga, vamos a sentarnos bien, que está Jesús y no es cosa de estar ahí medio tumbado. Venga, siéntate bien. Ah, vale, se sientan bien, eso es que decir, porque 10 minutos después están otra vez patarrados y tumbados porque son niños. Pero el Señor sabe que son niños. Eso ni le ofende ni le desagrada. Él sabe a quién llama. El problema es que queremos que los niños vayan al Señor con todas las oraciones del cristiano aprendidas, con las manitas así, y bueno, no digo que no haya que enseñárselo, entenderme, pero hay que partir de la base que tú les vas a decir eso, pero son niños. Y el problema es que creemos que las cosas tienen que ser como nosotros las entendemos, no como el Señor las ha dicho. Otra cosa que nos ha pasado, esto nos ha pasado, con todas las cosas que hay que hacer, y el apostolado con los jóvenes, y el apostolado con no sé qué, y lo de los pobres y los jóvenes ya huele, ¿eh?
Ya huele, o sea, dice, bueno, que jóvenes vamos a dejar de ser todos algún día, que muy bien hay que atender a los jóvenes, pero al resto que el apostolado con los jóvenes, no sé qué, no sé cuál, no sé cuantitos, que eso es lo más importante, que es lo no sé qué, que no se va... Pero ¿para qué perdéis el tiempo con estos niños tan pequeños que no se enteran de nada? Digo, ¿tú sabes si estos niños tan pequeños que no se enteran de nada están sosteniendo ahora mismo con su pobre oración y su pobre adoración el resto de la iglesia? Primer punto. Segundo, yo leo el Evangelio y dice, al que recibe a un niño de estos en mi nombre, me recibe a mí y al que me ha enviado. Vamos a perder el tiempo con los niños. Que es Jesús y el Padre que ha enviado a Jesús. La Trinidad entera está ahí cuando yo recibo a un niño. Es que leemos el Evangelio, hacemos cursos de teología, vamos a interpretar el Evangelio, que no hay que interpretarlo, hay que leerlo, intentar ponerlo por obra. Sobre todo no creer que ya hemos leído el Evangelio tantas veces que ya nos lo sabemos. Claro, entonces cuando a veces nos ha dicho que estamos perdiendo el tiempo con los niños tan pequeños, aparte que te lo pasas muy bien, yo me paso muy bien, vives feliz, eres libre, no hay prejuicios, no hay un montón de cosas, ¡qué tranquilidad! Es verdad, no hay que ser políticamente correctos, puedes ser libre, puedes tumbarte por el suelo, como ellos se tiran por el suelo, tú te tiras también, cosa que todos deseamos hacer, pero nadie se atreve a hacer porque queda feo que una monja haga eso, ¿no? Pues lo haces, eres libre, es psicológicamente súper descansado. Es que además, el Señor dice eso, el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. ¿Estás perdiendo el tiempo? Lo pierdo. Pero estoy con el Señor en la custodia, porque está ahí, y en esos niños, porque lo estoy recibiendo ahí. ¿Por qué os largo todo este rollo? Porque hemos deformado la esencia del cristianismo. Lo hemos querido ordenar todo tan bien que lo hemos complicado de una manera y hemos metido al Espíritu Santo en una jaula de la que no se puede mover.